se mete en modo configuración. Yo realmente lo que voy a hacer, es, como veis, tenemos aquí el diagrama de navegación y ahora primero tendremos que configurarlo en el capítulo configuración, que tenéis ahí en el manual. Y entramos en esto que Roter lo tiene muy bien resuelto, que es el diagrama de los distintos menús que yo voy a tener que cubrir, parámetros que voy a tener que cubrir para llevar el equipo preconfigurado a la puesta en marcha, antes de llevar el equipo al proceso, al armario de instrumentos y tal. Entonces, aquí hay una clave que es 2, ¿de acuerdo? Para que... Entonces, ya tendríamos ya la entrada a configuración. Aquí veis, IP es este de aquí, la calibración para calibrar el instrumento, estará por aquí adelante, las alarmas, las comunicaciones, 1A, 2A, 3A, y pasamos del tema. Entonces, vamos a ver cómo se configura el instrumento. En mi caso, instrumento, ¿cómo lo configuramos? Entramos aquí, yo selecciono aquí el menú y aquí entramos. Unidades, van a ser grados centígrados. En mi caso, aquí podría poner grados Fahrenheit, grados Kelvin o nada. Es como es un control de temperatura, grados. En los puntos decimales puede ser con 2 decimales, en fin, lo vamos a dejar con un decimal, tal como está. El tipo de control, yo tengo, me interesa control PID, pero podríamos hacer un control todo o nada, como si fuera, digamos, para un contactor. Pues, contactor al final es un control todo o nada. En este caso, nosotros tenemos una evolución, una mejoría, que es un relé de estado sólido. Y para el relé de estado sólido, Euroter tiene resuelto una salida lógica de tal forma que podríamos pensar es un todo nada, pero no, es una estrategia de control que tiene, en este caso, Euroter para tratarlo como si fuera un elemento de control proporcional. Actuación inversa, esto es qué tipo de control. Es decir, si la variable del proceso sube y se excede, la salida que tiene que hacer, pues bajar, ¿no? Es decir, a exceso de energía, la salida de potencia tiene que reducir. Por lo tanto, en nuestro caso, de controles de temperatura van a ser acción inversa. Si fuera de enfriamiento, pues pondríamos directa. Es decir, si tengo mucho calor y quiero que enfríe, pues tengo que darle más frío. Entonces, por eso es acción directa. ¿De acuerdo? En mi caso, calor inversa. El tipo de frío, si pongo un electroventilador para hacer el enfriamiento, pues ¿qué tipo de enfriamiento? ¿Con qué voy a enfriar? ¿Con aire, con aceite, con agua, con un electroventilador? ¿De acuerdo? Pues selecciono. Con un elemento de salida 4 a 20, lineal. En otro caso, pues bueno, si un electroventilador, pues si le conecto, le dejaría. Estrategias de fallo de potencia, es decir, si falla la potencia, ¿qué tiene que hacer el instrumento? Seguir funcionando, parar, ¿de acuerdo? El track PD, el track PD que viene por aquí, el track PD es que tiene un montón de cosas de este cacharro, el track, el BCF, CBT, PD-Track, como veis aquí, transferencia manual automático. Claro, yo la salida la puedo gobernar normalmente en automático, pero si la pongo en manual, ¿qué pasa con esa transferencia de manual automático? Pues no brusca. Si pongo transferencia brusca, yes, vale. Si pongo no brusca, pues sube como una rampa, ¿de acuerdo? Que luego tendré que definir. Vale. Fallo de potencia, el FOP es forzar salida manual. Sí, yo quiero manejar la salida en manual. En la puesta en marcha puedo hacer pruebas con la salida, forzando yo una salida entre el 0 y el 100%, ¿de acuerdo? Entonces, la dejo activa. Sensor break, que SBT es
efectivamente, SBRT, salida para rotura de sensor. Es decir, si el sensor se rompe, ¿qué salida hacemos? ¿Qué adopta la salida? Pues tengo SBOP, que es ir a un valor prefijado. Yo prefijo un valor pues, a posterior, pues que esté a una salida del 0% o del 10%. Porque a lo mejor no me interesa que una colada se solidifique. Entonces me interesa, en vez de ir al 10%, al 0%, pues mantenerlo en un 30% o 20% de potencia para que no solidifique. Bueno, esto es para salida de potencia para frío, 100%, puedo limitar entre 0 y 100% y ya está. ¿De acuerdo? Instrumento, la entrada de proceso, input process, pues lo mismo. ¿Qué tipo de entrada de proceso? Pues en mi caso un termopar tipo K, que es este, ¿de acuerdo? Pero podría elegir 1L, podría elegir 1J, en fin, voltios, milivoltios, RTDs, bueno, veis que hay un montón, ¿de acuerdo? Entonces, en mi caso, un tipo K, que es el que tengo. ¿Rango de ese sensor? Pues desde 0, en mi caso, yo voy a trabajar, le digo al instrumento que este sensor, aunque vimos ayer que trabajaba hasta 1250 grados, yo solamente le voy a pedir que vaya de 0 a 3 puntos. Por aquello de que cuanto más estrechemos el rango, más precisión va a tener el instrumento. Nos cuenta que la precisión va en función del rango. ¿Compensación de la unión fría del termopar? Sí, házmela tú, házmela, por favor, en automático, ¿de acuerdo? Y el input, bueno, hay un montón de parámetros. Si queréis más detalles, es impedancia de rotura del sensor. Es decir, específico a partir de qué ohmios considero que el sensor está roto y da alarma de rotura. Ya tengo la IP, la calibración, pues, calibración del instrumento, las alarmas, pues definir las alarmas, ¿de acuerdo? La alarma 1, la alarma, la configuración de la alarma 1, si se bloquea y por lo tanto tengo que reconocerla, si es lachada, es decir, permanece, la alarma 2, ¿de acuerdo? Puedo definir una alarma de frío para temperatura baja y otra alarma de alta para temperatura muy alta. Cada una de ellas va a un relé distinto, ¿de acuerdo? Como este solamente tengo un relé, pues definiría una alarma solo. El tema de las comunicaciones, velocidad de comunicaciones, paridad, la resolución, definimos las comunicaciones. El módulo de salida lógica, la salida lógica es la salida de potencia, esta de aquí. Esta es nuestra salida de potencia. Esa, a ver si no hago aquí, brillará o estallará, como decían los chinorris. Esto de andar con cablecitos tiene sus riesgos, evidentemente. Bueno, vamos a conseguir. Entonces, ¿os acordáis de aquel programa chino de la brillará o explotará, ¿no? Entonces tenemos salida lógica de control. En este caso va a lo que llamamos un relé de estado sólido. ¿De acuerdo? Cuidado con las manos, yo lo hago porque, en fin, no, esto con mucha precaución, que con los dedos no se vayan a los terminales y demás. Ahí hay 220 y aquí también. ¿De acuerdo? Entonces, la salida lógica, ¿para qué va a ser? Esta salida de control va a ser para calor. ¿De acuerdo? Pero podría ser para frío, podría ser para varias cosas que vienen ahí. Senseo, el senseo normal, podría invertir el senseo, o sea, la señal esa podría ser invertida. Ya tengo configurado la salida de control. La siguiente módulo, el 2A, si lo tuviera, no hay. No. Bueno, sí, tiene salida relé, ¿veis? Correcto. Otra cosa es que el software la trae. Físicamente igual no está puesto. Igual hay que pedirle a Onoter si vamos a hacer eso, un relecito, una ampliación de estas, ¿de acuerdo? Una ampliación que se mete dentro. Luego al final os enseñaré cómo viene por dentro el invento. Al finalidad, si no se me pasa, claro.
relé, ¿qué función les damos? ¿De acuerdo? Tenemos 1, 2, incluso 3. Es el 3, en este caso tenemos el 3, que este sí viene montado, que es este de aquí. En este, el relé no tiene función, pero yo puedo decirle que sea el relé 3A, el módulo 3A. Si veis ahí el módulo, si entramos, por hardware se identifica como relé. Yo no lo puedo cambiar, ¿de acuerdo? Lo único que puedo cambiar es su función, que sea de calor, que sea de frío, que sea de alarma. Si fuera de alarma, lo dejo ahí. El tipo de senseo, en fin, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya tenemos configurado el equipo. Le digo salir, JEX, ya tengo configurado la entrada, la salida y la función relé de alarma. Bueno, entonces está subiendo y ahora lo que tenemos que hacer es, está subiendo a 100, que es la consigna. Yo la consigna está a 100% de potencia, sube como un avión. Ojo, yo esto lo tengo que parar porque vamos a ir aquí, es al 2 y entramos en el modo navegación. ¿De acuerdo? Y ahora entro a la puesta en marcha. Y aquí controlo, aquí en OP, le digo que no me ha cogido, no me ha cogido lo que yo creo que es el full. A ver si lo coge. Ahí. A ver. Esto al final es el... Aquí. Vamos a eso. Vale. Vamos a meterle aquí. Vamos a pagarle. Hay una forma de entrar a configuración que es mantengo estos dos pulsados y entro en configuración. ¿Vale? 1, 2. Vamos a revisar aquí porque algo tenemos aquí que hemos configurado. Unidades, punto decimal, control, ¿veis? Aquí este no es control PID, ¿vale? Eso estaba mal. Vale, perfecto. Vamos a ver si no hay más tropicios. Vamos a salir. Bueno, voy a revisar lo básico para configuración de instrumento, grados centígrados, punto decimal, control PID, acción reverse, control de... vamos a ponerle lineal, vale, power fine, perfecto, pam, 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 vale. Instrumento IP, Cripo K, rango de 0300, tal, tal, vale. Voy a revisarlo para alarma 1, nada, las alarmas es lo que menos me interesa, porque no las vamos a usar de momento. El módulo 1A, salida, el módulo 1A es este de aquí, diríamos, el de salida de potencia, el 1A, veis aquí, eso sí, va a salir salida lógica, está bien, función calor, senseo normal, perfecto, el 2A me da lo mismo, pero no lo voy a usar, y el 3A, pues salida relé, que en este caso salimos, yes, vale. Perfecto, bueno, tenemos ahí... ok, entonces tenemos
Entramos al acceso, código 1, 2, operario, nada, pool, perfecto. Aquí. Salida de potencia. Set point. Aquí establecería el set point. Nosotros decíamos que vamos a subir, vamos a trabajar en 100. Según el ejemplo de antes, en 100 va a ser el set point, va a ser nuestra consigna. ¿Veis que ahí? Vale. ¿Manual o automático? Bueno, en automático aquí es donde establezco yo la salida de potencia. Si quiero manual, la pongo en manual y yo gobernaría el equipo en manual. ¿De acuerdo? Ahora mismo está aplicando potencia. Y está funcionando al revés. Veo que está dando potencia. Vamos a ver, vamos a quitarle potencia. A 134 grados, vale, ¿de acuerdo? Vamos a quitarle potencia. Entonces, algo tenemos en la configuración. Yo ahora mismo tengo set point en 100 y tengo la salida de potencia en manual, la compensación, tal, ¿vale? La sintonización que hemos visto antes en automático y el set point 1, de 1, set point 2, set point 1 hasta 300, ¿de acuerdo? De 0 a 300. El 2, nada, porque no lo voy a usar. El SPRR es esa subida, diríamos, no traumática que decíamos antes. IP, la IP es la entrada de proceso, pues diríamos, podemos establecer un filtro para que retenga, que no sea, que amortigue la señal que viene del proceso. ¿Verdad? El offset, si quiero corregir errores estáticos de la compensación de la unidad fría, del termopar, lo que está midiendo el termopar en milivoltios ahora mismo, y la salida de potencia. La salida de potencia va a ir desde 0 a 100%. ¿De que yo puedo limitar que en vez de ser por 100, pues sea un límite en mi caso, el ejemplo que hemos puesto es de 0 a 100%. Este ejemplo que hemos puesto aquí, 0 a 100%. Y las comunicaciones, y ya está. Alarma, PID. Vale, vamos al acceso. Algo se configuró mal aquí, creo, tengo la impresión, porque me sale por ahí, voy a revisar, a ver, instrumento IP, creo que una de las salidas, la alarma, el módulo 1A, salida lógica, acción calor, senseo, normal, está bien, cosa, esa. Vale. Ahí está, a ver. Vale, perfecto. Bien. Vamos a probar a ver ahora. Es que todas estas configuraciones hay que tomarlas con mucho tiempo, mucho cuidadito, porque hay muchos parámetros aquí en juego, ¿no? Tengo 122, que es lo que está midiendo aquí, ¿de acuerdo? Yo ahora mismo la salida de potencia la tengo en manual y
Tengo salida de potencias, gobernada en manual, set point en 100 grados. Vale, vamos a ver aquí. La salida de potencia va desde el 0, el UP low, a 100%. El ciclo de, esto es importante, el ciclo de calor, es decir, entre una activación y la siguiente han de pasar como mínimo 20 segundos. Es decir, que le estoy diciendo al controlador que como mínimo entre una activación y otra han de pasar 20 segundos. Eso es para no machacar el elemento final de control, sobre todo cuando no son lineales, son relés o relés de estado sólido. Le pongo 20. Y el ON-TH es tiempo de activación mínimo, es decir, que cada vez que lo active como mínimo que esté, en este caso 0,1 segundos, pero puedo decirle estate como mínimo 2 segundos, para que es el tiempo de ON cuando estamos en calor. Vale, estos son parámetros de OP. Problema de este, vale. Perfecto. Y ahora creo que lo tenemos ya listo para funcionar. Full, quiero full. Full es pleno acceso a todos los parámetros. ¿De acuerdo? Entonces, quiero full. A ver si me coge el full. Tenemos ahí. Esto es como está. Arma, ATU, salida de potencia, IP, OP. Bajo. Quiero acceder a PID. Vale. Bueno, vamos a ver los parámetros PID. Vamos a sintonizar, vamos a ver lo famoso, la autosintonía, la sintonización. Si quiero forzar una sintonización, está en off. Si quiero que él coja de forma automática los parámetros PID, pondría en on. Pero no voy a ir aquí, voy a ir ahí en los parámetros PID. Tengo un menú de parámetros PID. Daos cuenta que estoy aquí en el diagrama de navegación. Es donde estábamos antes, al principio, este de aquí. Bueno, este. Tenemos aquí SP, IP, el ATU y el PID. Aquí tenemos, como veis, los parámetros de PID, que está el tiempo de integración, el tiempo de derivada y el tiempo, la banda proporcional. Entonces, si me meto, tengo la banda proporcional 20, que es lo que decíamos que vamos a poner aquí. Banda proporcional 20. Tiempo de integración, vamos a dejarlo, si no sabemos cómo se comporta el proceso, yo aconsejo poner aquí primero unos parámetros generales que son banda proporcional 20 y tiempo de integración 60. Y el tiempo de derivada, como no sé cómo va a reaccionar, pues lo desactivo, lo pongo a off. Estas son bandas de mejora del control, el loopback, el cutback, el low cutback y el high cutback, que son pues, estrategias que tiene Eurotel para ajustar la salida, estableciendo como si fuera una segunda banda de vigilancia, ¿no? Similar a la banda proporcional que pintábamos aquí, la banda de proporcionalidad. ¿De acuerdo? Bueno, pues tenemos los PID, ya tenemos que hemos puesto unos PID, en este caso tenemos, recordaros que tengo el PID, tenemos puesto banda proporcional igual a 20 y tiempo de integración igual a 60, ¿de acuerdo? Y tiempo de derivada igual a 0, a off. Con esto yo quiero que el equipo funcione, ¿de acuerdo? El set point, ya he dicho que lo dejamos en 100, ¿de acuerdo? El set point 1. El IP, pues nada, eso que ya vimos antes, la salida de potencia va desde 0 al 100%,
la estrategia de rotura de potencia, los ciclos de entre activaciones, ya está, y ahí estamos, ¿de acuerdo? Salida de potencia, yo la tengo en manual, yo aquí gestiono, vamos a cambiarlo y que haga la subida en automático. Aquí está, manual, lo tengo en manual, le pongo en automático, ¿de acuerdo? Y ya está, ahora ya sube, bueno, ojo porque ya le había metido yo caña antes y está por encima de la consigna. Bueno, me gustaría haberlo enfriado un poco antes, pero vais a ver cómo regula ahí ahora. Vamos a hacer una cosa, vamos a enfriarlo, está a 93, como veis, vamos a enfriarlo, a darle caña aquí con un secador de pelo. Vamos a enfriarlo un poco. Para que veáis, pero ahora está prácticamente ahí, en esa 90, muy cerca de 100. Yo lo que quiero es bajarle para hacer efecto subida, un poco. Bueno, ya está. Entonces, vuelvo a conectarle y habrá bajado, pues no sé a cuánto, 80. Bueno, no es mucho. Bueno, ahora está él subiendo. Veis que la salida de potencia es esta, está en 80 y va subiendo. Ahora aplica calor y va a tratar de, está haciendo esto. Está a 80, estaría por aquí aproximadamente, está intentando ajustar a 100, ¿de acuerdo? El 89, veis que sube mi calorcito, el calorcito de este invento, a 90, ya cortó, como veis, está llegando cerca de 100, que es lo que tiene, y ya cortó, como veis, tenemos el set point 1, el set point en 100, ¿veis? Tengo el set point en 100. Entonces, a medida que se va acercando, va quitando potencia. ¿Veis cómo va? Ahora está en 94,1, sube al 12% de potencia, al 13%. Me va dando muy despacito, muy despacito, muy despacito para que el overshot, esta cresta sea lo menos posible. Prácticamente al ritmo que va lo va a cuadrar, ¿eh? ¿De acuerdo? Es una máquina fabulosa esto del programa matemático, el algoritmo de control que tiene un hotel. 97,2, 27,5. En la salida de potencia veis que va actuando de forma proporcional. Estamos en la banda de proporcionalidad. Por lo tanto, esta es la banda de proporcionalidad. Por lo tanto, veis que aún no teniendo un elemento totalmente lineal, como este no deja de ser un elemento todo nada. Euroter sabe que es un relé de estado sólido, porque yo le he dicho que la salida esta era para la salida para un relé. Entonces él tiene una estrategia en ese algoritmo de control para tratar a los relés de estado sólido como si fueran lineales. ¿Veis? 99,0. A ver cuánto se pasa. 99,9, 98,9. 99. Veis que es una artesanía totalmente sin aislar, porque esto en un horno estaría con paneles aislantes de los
materiales ya sea de ladrillo refractario o ya sea, como hemos visto ayer, mediante cerámicos, paneles cerámicos, o también hay otros elementos de aislamiento que favorecen la regulación, como pueden ser fibras compactas. Unas fibras compactas, unas mantas de fibra, muy buenas para hacer aislamientos térmicos, chapó. Yo me he dedicado a hacer hornos para laboratorios de alta precisión y en mi época de autónomo, y sigo haciendo cosas, pues he conseguido precisiones en la décima y en unos errores de más o menos 0,2 grados, incluso hornos túnel. Claro, eso requiere de muy poco peso, hornos de muy poco peso de laboratorio para tratamientos térmicos, para hacer guías de sonda ópticas. Y todas esas cositas, pues es saber utilizar los elementos de los que disponemos. Ya digo, para hacer un horno compacto, pequeño, con gran potencia, como he hecho para hacer guías ópticas, pues que podía llegar hasta los 1200 grados en un horno de laboratorio. En la página Createcnia, esta que os había pasado al curso, creo que aparece la foto de ese horno. Es un horno redondito, túnel sobre una especie de triángulo, con lo cual permitía volcar la colada. Pues eso uso pues bueno, elementos calefactores, cartuchos calefactores, no como este, lógicamente, y luego pues fibra refractaria. Bueno, veis que estabiliza prácticamente la clava a la décima. Veis que lo clava a la décima. Yo, de todas formas, si con esos parámetros que son bastante buenos, modifico, imaginaros que yo ahora queda clavado ahí. Imaginaos que yo empiezo a hacer travesuras. Yo ahora mismo voy al PID y le digo, vais a ver, tengo 20. Vais a ver que si le pongo 3, va a haber un descontrol ahí, ¿de acuerdo? De 20 paso a 3, vamos a ver cómo afecta la disminución de la banda de proporcionalidad en un salto. A medida que disminuyo la banda de proporcionalidad, hay una rotura del control. Es decir, siguiendo este croquis que os he pintado, ahora pongo aquí 3, vais a ver que esa linealidad que hemos visto, ese control preciso en 100, pues se va al carajo, ¿de acuerdo? Se va automáticamente al carajo. Pongo 3, me esfuerzo a trabajar en 3 y sigo manteniendo la constante integración en 60 y vais a ver el efecto, un colapso total, es decir, un descontrol de esa perfecta regulación en la décima. Vamos a pasar a que ya veis, ya el efecto de eso ya se me ha ido a 101,4 y sumando. De momento, como estoy por arriba, no pasa nada. Va a perder, porque esto está a 100 grados, está un poco calorcito, está a 100 grados. Si vais a ver que, ¿veis? En cuanto baja de 100, empieza a dar potencia. Empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir, 20%, el 23%, activará el LED en cualquier momento, ¿veis? Y estoy en 99 y estamos al 40%. Es decir, ¿esto qué significa? Que se le va a exceder la temperatura, se le va a ir muy por encima. Es decir, que si yo reduzco la banda de proporcionalidad, estoy reduciendo esto, es decir, estoy reduciendo esta proporcionalidad. Tengo una banda de 3 que es mucho más estrecha, ¿de acuerdo? Tengo una banda de 3 que es una miserable banda de proporcionalidad, que es esto de aquí. Si esto lo prolongo hacia abajo, tengo una proporcionalidad muy pequeñita aquí. Esto vendría el 100%, se activaría y la proporcionalidad sería prácticamente una verticalidad. Entonces estoy trabajando con un todo o nada. ¿De acuerdo? Es decir, que aquí lo mismo, tengo un 3, que es una banda
de proporcionalidad muy estrechita. Entonces, la proporcionalidad aquí es nimia. ¿De acuerdo? Nimia. Bueno, yo dibujo así, tengo el trazo grueso. Entonces, ¿veis? Esto se comporta prácticamente como un todo nada. No tengo proporcionalidad. Entonces, la proporcionalidad esta da estabilidad. Eso es como consecuencia de pasar la banda de proporcionalidad en 3, siguiendo manteniendo el tiempo de integración en 60 y el tiempo de activación de derivativo nada, porque no lo vamos a trabajar. En este caso, veis que se va por encima. ¿De acuerdo? Es decir, que está aportando ese todo nada, prácticamente todo nada, es demasiado, provoca demasiada sobreoscilación y demasiado error constante. Demasiado error, es decir, estamos trabajando con un error, prácticamente un offset aquí constante, como consecuencia de ese cambio de estrategia de control. Es verdad que lo puedo corregir aportando más constante de integración, pero eso no es el problema. El problema está en la banda de proporcionalidad. Bueno, la banda de proporcionalidad es la que hace que esto se nos vaya. Que se nos vaya, se cometa más error. Vale, pues nada, en cualquier caso, ¿veis? En cuanto llega a 100 se pone nervioso y automáticamente le pasa a meter más. A meter por encima, sube muy por encima, empieza a subir 2 grados, 3 grados, 6, 4 grados, 5 grados, le mete un subidón, que hay procesos, hay materias primas objetivos de automatización que no lo tolerarían, hasta 6 grados por encima. Mientras que si utilizamos el control, el 20, es decir, ¿esto qué significa? Que si aumentamos la banda de proporcionalidad, mejoramos el control, porque vamos a tener un control más lineal. Es decir, si aumentamos la banda de proporcionalidad, esto mejora. Conseguimos que el 100% y el 0% sea mínimo. Pues eso es lo que significa el parámetro más importante de un controlador, es la banda de proporcionalidad. El resto es eliminar errores constantes, que es el tiempo de integración. ¿Vale?